Pero si nos fijamos en la Escritura y en el Nuevo Testamento, vamos viendo otros temas por los que los propios apóstoles o los escritores de esa época también oraban, ¿no? Y vamos a reflexionar sobre algunos de estos temas alternativos de oración. Entonces, si os parece bien, mencionaremos unos temas, mencionaremos otros temas y oraremos. Hola. Bueno, pues lo escondemos y bueno, lo cogeré y iremos más rápido. Vamos a hacer eso, vamos a ver temas un poco más distintos, ¿no?, de la Escritura. Y el primer bloque, me gustaría que oráramos por evangelismo y la gloria de Dios. Evangelismo y gloria de Dios. Quizás sí que solemos orar, ¿no?, por conversiones y por actividades. Bueno. Pero vamos a ver algunas oraciones del Nuevo Testamento que se dirigen en ese tema. Fijaos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, Pablo aquí está pidiendo oración por ellos, pero en verdad lo que está pidiendo es que el Evangelio, como literalmente esté corriendo, ¿no?, que el Evangelio vaya pasando y se propague, que la palabra del Señor sea glorificada. O sea, que la gente pues la reciba bien, se convierta, ¿no? Otro pasaje es Colosenses 3:3, que dice: orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Aquí la petición es parecida, aunque si os fijáis, aquí no habla como tanto del resultado de la predicación, sino que habla más bien de la fidelidad en el mensaje, ¿no?, que lo presente como tengo que presentarlo, que lo manifieste como debo hacerlo. Y en este punto nos hace pensar un poco en que cuando hablamos de evangelismo, el propósito más importante al que servimos no es que se convierta la gente, sino que el propósito principal es que Dios sea glorificado, ¿no? O sea, cuando nos preocupamos por el evangelismo y las misiones, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que Dios sea conocido tal y como Él es, ¿no? Que le demos a conocer de una manera fiel y verdadera. Y el error, ¿no?, en el que podemos caer pensando en el evangelismo es pensar que el objetivo principal es que la gente se convierta, sí o sí, ¿no? Y a ver, no nos engañemos, por supuesto, queremos que la gente se convierta, sí, ¿verdad? Oramos para eso, ¿no? Y eso no está mal. Pero lo que no hacemos es como distorsionar el mensaje o ocultar cómo es Dios o señalar solo unas cosas y no las otras para que la gente acepte al Señor, ¿no? O sea, ocultamos así lo que quizá es un poco menos popular para que entonces la gente entre ahí a miles y millones de personas a lo que llamaríamos convertirse. Aquí lo que vemos en Pablo es pidiendo que presente a Dios como tengo que presentarlo, ¿no? El objetivo del evangelismo es presentar a Dios tal y como es y entonces que Él sea glorificado. Si ahora pensamos, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, ¿qué es lo primero que pide? La famosa oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. O sea, lo más importante, lo que Jesús pide, lo que nos enseña a pedir a nosotros, lo primero de todo es que santificado sea tu nombre. O sea, que Dios sea glorificado. Y así que ese es
nuestro propósito principal a la hora de evangelizar. ¿Que se conviertan? Por supuesto que sí, para eso oramos también, pero el objetivo principal es que Dios sea glorificado. Por otro lado, algunas peticiones respecto al evangelismo tienen que ver con pedir valentía para predicar el mensaje, ¿verdad? Fijaos, por ejemplo, Hechos 4:29. Los primeros discípulos, los primeros apóstoles ya han sufrido el primer encarcelamiento, salen y están orando todos juntos, como motivados. Y fijaos la petición. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Veis? O sea, aquí los creyentes no están pidiendo para que la predicación sea más fácil, ¿no? Oh, Señor, quita obstáculos, que todo el mundo esté contento, nos acepten y podamos predicar libremente. Sino que están pidiendo: concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. O sea, están pidiendo valentía para predicar el mensaje. Entonces, ahora en este primer bloque os pido que oremos por estos dos temas. Primero, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestra iglesia y en la ciudad de Vilanova. Que oremos para que la gente reconozca y se dé cuenta de cómo es Dios y de quién es Él. Y también vamos a pedir por valentía para predicar el Evangelio. No que nos lo pongan fácil, pues si lo quiere poner fácil el Señor, no diremos que no, ¿verdad? Pero que el Señor nos dé valentía para compartir también el mensaje del Evangelio, sea con nuestras familias o sea donde sea. Seguimos adelante con el siguiente bloque y lo que vamos a ver ahora es oración. Es un tema un poco peliagudo, no solemos orar por este tema, pero es oraciones por el pecado de los demás. ¿Habéis orado alguna vez por el pecado de los demás? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Hay dos vertientes, fijaos, Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos 7, 60, conocéis a Esteban, le estaban apedreando, ¿verdad?, por lo que había dicho. Y en el versículo 60, 59 y 60 dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Fijaos, no sé si te puedes poner en situación, están tirando piedras, te están matando injustamente y Esteban pide a Dios: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A mí me impresiona, la verdad. Cada vez que lo leo me quedo a cuadros, ¿no? Normalmente quizá pediríamos: Señor, pues venga mi muerte, o Señor, a justicia, Señor, protégeme. Y en cambio aquí Esteban pide: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto me hace pensar que quizá nosotros podemos pedir a Dios. Teológicamente no sé qué ocurre. Si yo le digo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado a esta persona, yo no sé exactamente qué pasa ahí. No sé si el Señor de verdad no se lo toma en cuenta y luego es libre, o bien no sabría explicar, ¿no? Pero lo que sí demuestra esta oración es que verdaderamente hay un perdón de verdad, un perdón honesto. Cuando personas nos atacan o personas hablan contra nosotros, nos hacen daño, nos hacen sufrir mucho, y aún así nosotros le pedimos al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Eso demuestra que realmente hay perdón, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, podemos pedirle a Dios esto. Ya os digo, no sé qué ocurrirá con esta petición, pero que el Señor nos ayude a pedir por nuestros enemigos o por las personas que nos hacen daño de esta manera, ¿no? Perdonando la ofensa y diciendo, pues Señor, no tomes en cuenta este pecado. Eso es una forma de pedir por el pecado de los demás. Ahora, hay otra forma. Fijaos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Si alguno ve que su hermano está pecando, debe orar y el Señor le dará vida. Debemos orar por el pecado que vemos en nuestros hermanos. Claro, aquí podemos como tener un poco de... saltan las alarmas, ¿verdad? Porque también el Señor Jesús nos llama, ¿no?, a no juzgar a los demás, nos llama a, nos dice, con la vara que medís, seréis medidos. Entonces, de alguna manera, no queremos, pues eso, ser muy fariseos o, Señor, mira lo que está haciendo este. Esa no es la actitud, ¿verdad? En cambio, en Primera de Juan lo que vemos es que el apóstol está llamando a los creyentes a amarse tanto los unos a los otros, que cuando ven a otro hermano pecar, el hermano que lo ve, pues del amor le nace el pedirle al Señor que le ayude a ese hermano a no pecar, ¿verdad? No por juzgar, no por creerse mejor, no por tener algo que decir en contra suya, sino porque realmente le ama, le pide al Señor por el pecado de su hermano. Si no lo hacemos, o sea, si verdaderamente vemos a nuestros hermanos pecar y, pues eso es cosa suya entre él y el Señor, yo no quiero saber nada. En verdad estamos haciendo como Caín, ¿verdad? Cuando Dios va a buscar a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo soy el guarda de mi hermano. En verdad sí. En verdad Dios llama a los hermanos a estar pendientes los unos de los otros y buscando el bien los unos de los otros. Entonces, este versículo nos muestra que tenemos que orar por el pecado que vemos en nuestros hermanos. Fijad que dice orar, no dice murmurar y explicárselo a otros, ¿verdad? Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado, ore por él, ¿verdad? Entonces, si os parece bien, vamos a orar ahora por estos temas. Entonces te pido que digas el nombre de tu hermano y que digas el pecado que ha cometido. No, es broma, es broma. No es lo que dice el texto, ¿verdad? Fijad que dice el texto, si alguno, no si algunos, si alguno ve a su hermano pecar, ore por él. No dice oren así como en grupo, dice ore por él. ¿A qué se está refiriendo cuando habla en singular? Pues que es algo secreto realmente, ¿no? Tú lo ves, tú no vas a decirlo ahí a todo el mundo, tú lo ves y tú se lo dices al Señor, que Él ya lo ha visto, por cierto, ¿verdad? Entonces, cuando oremos por el pecado de nuestros hermanos, no es para compartirlo con los demás, sino es para compartirlo con Dios. Y eso demuestra que realmente nos importa a nuestro hermano, porque si lo que vamos es a decírselo a otros, ya es un poco para dejarlo mal, que puede ser que no, también. A ver, este proceso es complicado, pero cuando tú oras ya por tu hermano y el hermano sigue en pecado, sigue con ese pecado, pues ya el siguiente paso es confrontarle a él directamente con amor. Si sigue igual, entonces ya sí que hay que ir a buscar a dos
personas, normalmente pues mejor los pastores y ancianos, y luego si no, pues ya toda la iglesia, ¿no? Pero estamos al principio del proceso, individualmente orar por él. Entonces, ahora no vamos a orar públicamente por este tema, pero sí que os pido que individualmente, cada uno en nuestro sitio, internamente, oremos un momento. Si te viene ahora un hermano a la mente, pues ora por él y pídele al Señor que le ayude a dejar ese pecado. Y si por otro lado alguien ha pecado contra ti, te ha hecho mucho daño y estás sufriendo por eso, pues pídele al Señor que te ayude a perdonarlo, ¿vale? Entonces, eso. Ahora no, nada en voz alta, Ahora internamente oramos por este tema. Amén. Bueno, estáis muy concentrados. No sé si es que os venía mucha gente a la mente o espero que no. Muy bien, vamos ya al último tema, que es un tema muy recurrente en el Nuevo Testamento y es por sabiduría espiritual y conocimiento de Dios. Hay muchísimas oraciones en las cartas donde el autor pide que de alguna manera Dios les dé más sabiduría, Dios les dé más conocimiento, más luz, más entendimiento, ¿no? Por ejemplo, fijaos Efesios capítulo 1, 17 y 18. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, fijaos esta petición, ¿no? Normalmente eso, pedimos por cosas pues tangibles, ¿no? Pues Señor, por favor, que esta persona encuentre un trabajo, que encuentre piso, que se sane, etcétera, etcétera. Y aquí la oración es más bien por cosas internas, ¿verdad? Cosas espirituales, que entiendan, que conozcan mejor a Dios. Claro, ¿qué pasa? Pablo entiende que la necesidad principal de cada creyente y de cada persona es conocer a Dios cada vez más. No, convertirse, digamos, no es el final de la vida cristiana, es el principio, ¿no? Entonces, lo que cada creyente necesita es crecer y conocer cada vez más a Dios. Pablo también a los filipenses les escribe y les dice que ora para que alcancen mucha sabiduría y entendimiento. A los colosenses les dice que ora para que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría espiritual y entendimiento. A los tesalonicenses les dice que ora para que crezcan espiritualmente y así muchas más oraciones. Necesitamos conocer a Dios por encima de todas las cosas. O sea, realmente esa es nuestra necesidad espiritual principal. Una oración casi de las que más me gusta es Efesios 3 del 14 en adelante. Es larga, pero es muy bonita y dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre a toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea, fijaos, Pablo pide para que los efesios sean capaces de comprender algo que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Algo que se nos escapa, que somos incapaces de coger completamente, ¿no?
pues nosotros necesitamos lo mismo, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros necesita que Dios nos ayude a conocerle mejor. Así que podemos orar por ello. Y pues mira, a veces el Señor nos envía dificultades, nos envía pruebas, nos hace pasar por malos momentos para que le conozcamos mejor. Y a veces nuestro instinto es enseguida orar para que el Señor como quite la dificultad, ¿no? Lo primero que me sale es, no, Señor, aparta esta dificultad. Pero lo que no vemos es que Dios nos la ha enviado para un propósito mejor, que es que le conozcamos más. Entonces, vamos a orar por esto. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría espiritual, conocimiento de Él y entendimiento de su amor. Y no solo para orarlo hoy, sino para que constantemente estemos orando en nuestra vida personal y también por los demás, por nuestros hermanos en la fe, para que Dios como iglesia, como familias, nos ayude a conocerlo más y a entender mejor cómo es su amor por nosotros. Este ya es el último tema, así que vamos a orar por esto y ya luego Marcelo sigue con la reunión.